Indudablemente Dios es grande. Grande es Dios. Con Dios mi ser ha sido aumentado. Mi ser crece dimensionalmente, proporcionalmente. Sin Él estoy totalmente a la deriva. Me siento muy pequeño sin Él. Con Él, mi ser, mi confianza crece. Crece mi seguridad. Con Él soy rico. Con Él nunca estoy solo. El Señor ha llenado mis tesoros. El Señor me ha dado riquezas duraderas. El Señor me ha prometido, nunca te dejaré. Me siento amado. Siéntete amado. Siéntete acepto. Siéntete perdonado. Siéntete respaldado. Siéntete cobijado. Siéntete socorrido. Siento que no necesito ver que Dios está pensando en mí y está preparando mi destino. Lo sé. Él está pensando en mí. Que todo aquello que me pasa, todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Todo lo que te sucede ayuda. Tal vez no le ves pies, tal vez no le ves forma, no ves por qué está pasando esto. Piensas que es una cosa mala. Dios está planeando todo. Tú eres el caso. Tú eres el caso particular, personal, con el que Dios se está comprometiendo. Dios comprometiéndose con nosotros. Pero sí tiene que ver mucho. Nosotros tenemos que poner esa parte de fe, esa parte de apertura. En lo natural se llama la ley de la causa y el efecto. Esta ley nos dice que si queremos disfrutar del efecto de la confianza en nosotros mismos, necesitamos involucrarnos en causas en las que nos sintamos bien, que nos sintamos confiados. Si logramos descubrir cuál es ese orden en el que los hombres y las mujeres que confían en sí mismos piensan, dicen y hacen, después de entender esto, después de comprender esto, después de hacer todo esto mismo, entonces más adelante obtendremos esos mismos resultados que sentimos o que sienten esas mismas personas. Al final nos volveremos imparables. Vuélvete imparable. Solamente si tú has visto que otras personas creen, y no estoy hablando en la religión, estoy hablando de la fe invisible en el Dios invisible. Y repito, no necesito ver nada para poder saber que Dios está involucrado en mi destino, en mi persona. Estábamos hablando acerca de Pedro. Vamos a seguir un poco acerca de este tema, porque es cierto, fue un poco complicado entender que Pedro tuvo muchas fallas, pero no estoy aquí para juzgar las fallas de Pedro. No estoy aquí para criticarlo. Sin embargo, algunas ocasiones el apóstol Pablo tuvo que confrontar directamente a Pedro y hablarle acerca, habían pasado años. Sin embargo, Pedro seguía con algunas situaciones de egocentrismo. Esa situación de hipocresía, de religión. ¿Cuántas personas están metidas en esa misma situación? Lo mismo que sucede con las personas, ¿verdad? Le sucede a Pedro. Él mismo decía en alguna ocasión, ¿verdad? Se escondía mientras veía a los que no eran judíos, o cuando se veía a los judíos, se escondía de los gentiles, o viceversa. No quería estar junto con ellos. No pensaba, ¿verdad? No, pues yo nunca he comido cosa inmunda, decía Pedro. Pero sin embargo, ahora entiendo todo lo que Dios estaba tratando con Pedro. Pedro escribe esta carta que a mí me llena de mucha satisfacción y me enseña después de todos los años, después del tiempo que pasó Pedro, después de haber sido perico, después de haber sufrido tantos reveses, después de haberle cortado la oreja a Malco, de haber negado a Jesús durante 3 veces, ahora me encuentro. Escribe la segunda carta, siervo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora ya se presenta como apóstol de Jesucristo y nos dice a nosotros, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tuvo que entender
que no era porque él era judío, que no era porque él hubiera pagado, sino era por la justicia de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Esta justicia, que no es lo mismo la justicia de los padres, la justicia federal, la justicia del electoral, la justicia de los hombres, que la justicia de Dios. ¿Sabes para Dios qué es la justicia? Él había pensado que el hombre y la mujer en el huerto del Edén iban a tener muchos regalos, en los cuales incluía el árbol de la vida eterna, el árbol de la vida eterna. Incluía todo tipo de riqueza, de conocimiento, de sabiduría. Sin embargo, pasó el tiempo. Ahora vamos a ver por la justicia de Dios qué alcanzó el apóstol Pedro. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe apostólica. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si quiero agradecerle a Dios por muchas cosas, una de las cosas más grandes es la gracia que Dios le ha dado a mi vida. El Señor, al darme la gracia, su gracia, me ha dado las llaves del reino, porque con ellas he podido estar aquí en mi país, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, hablando con presidentes municipales. La gracia es lo que me ha regalado el Señor, porque no es que yo haya sobornado a alguien, no es que le haya dado una feria abajo del agua, no es por el dinero. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, cuando Dios te da la gracia, te da un regalo maravilloso. Te da la gracia, no la pierdas por la arrogancia. Cuando tú tienes la gracia de Dios y la paz de Dios, no la puedes comprar con nada y no es endémica del mundo. La paz es un regalo que el príncipe de paz nos dejó. El Señor que dijo, mi paz os dejo. Mi paz les doy, no como el mundo se las da, yo se las doy. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sea multiplicada la paz en tu familia, sea multiplicada la paz en tu vida, la gracia sea multiplicada en tu ser. Probablemente, es cierto, necesitas estar al frente de tu familia. Tú eres el presidente, tú eres la presidenta de tu familia, tú lo representas, tú estás al cargo de tu cuerpo, estás al cargo de tu economía, tú representas esa empresa maravillosa, pero qué ayuda tan grande si cuentas con la gracia de Dios, con la gracia del Señor, porque entonces los regalos te vienen como que te da una simpatía, una empatía con todo, te hace que tengas gracia, que caigas bien a todo. Es un regalo, un brillo maravilloso, es la gloria de Dios en tu vida. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo se puede multiplicar la paz y la gracia? Por medio de la justicia de Dios. Hablando en los días pasados acerca de la sabiduría, parece que estoy viendo a un joven que estaba sufriendo. Su padre había muerto, recientemente había muerto, y ahora a él lo había dejado con muchos enemigos que eran algunos de sus hermanos, que no lo querían. Algunas personas no simpatizaban con él. Había miles de habitantes. Entonces él era joven y no tenía experiencia. Lo habían puesto al frente como gobernador o como presidente, lo habían puesto como rey de Israel. Entonces él dijo, Señor, mi padre, tu siervo, que vivió todos los días de su vida en la justicia de Dios. Esto me llamó mucho la atención porque es la misma palabra que usa el apóstol Pedro cuando dice a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios. Y es la misma palabra que el rey David usó. Me guiarás por senda de justicia, justicia de Dios, por amor a tu nombre. Y es la misma palabra como clave que Jesucristo dejó cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Cuando encontré la justicia de Dios,
me vino el espíritu de conocimiento. Conocí que yo soy hijo de Dios, que no soy cristiano. Conocí que las circunstancias no determinan mi identidad. El dinero que me falta no determina que lo rico que soy, ni el dinero que tengo en la bolsa cuando tengo una buena cantidad no determina que soy rico. Mi identidad y mi riqueza vienen de lo alto. Y ahora, otra vez, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. El conocimiento viene de parte de Dios con espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. Estaba leyendo como si yo leyera Proverbios capítulo 2, no escrito por Salomón o por alguna la familia de Salomón, sino directamente de mi papá Dios hacia ti, hacia mí, diciéndome directamente, hablando directamente a mi vida, diciéndote, hija mía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Quiero enfatizar que la sabiduría, la auténtica sabiduría, la que viene de lo alto, no se aprende en la universidad ni en los jalones de oreja que te dé tu mamá o tu maestra. Ni siquiera en la vida, porque conozco a muchas personas que vienen golpeadas de la vida, pero son necios. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, el oído de tu espíritu. Abre tus oídos, abre el oído de tu fe, de tu espíritu. Si inclinares tu corazón, otra de los títulos que se le da al espíritu es el centro de mi vida, es mi corazón. Si inclinares tu corazón a la prudencia. No estoy hablando del músculo, estoy hablando de algo que es más que mi corazón músculo, más que el que bombea la sangre. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, ¿cómo puedo clamar a la inteligencia y a la prudencia? ¿Cómo puedo clamar a la inteligencia? Definitivamente, solamente voy a entender que la inteligencia y la sabiduría vienen de Dios. Solamente voy a entender y a comprender que la inteligencia es Dios. Necesito clamar a Dios la inteligencia. Por algo dice en la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de la inteligencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Definitivamente, si entra en mí la prudencia, si me fortalece, si me enriquece la inteligencia, entonces ya no voy a tener una voz natural. La voz va a ser la voz de la inteligencia. La voz va a ser de la prudencia, porque la prudencia ha entrado a mi vida y le doy mi voz a la prudencia. Voy ahora a entender cómo puedo buscar la plata. Muchas personas se levantan temprano a buscar el bolillo, a buscar la telera, a buscar el bistec, a buscar el dinero. Si como a la plata, como al dinero, como al bolillo, como a la chuleta, te levantaras temprano a buscar la plata, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, no busques lo terrenal, no busques lo natural aquí está y es tuyo. Busca en el espíritu la sabiduría, la inteligencia, escudriñala como a tesoros. Entonces me dice el Señor, Proverbios capítulo 2, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Necesito este conocimiento. No me lo puede dar la religión, porque si la religión no conoce a Dios, ¿qué me va a dar? Me va a dar normas, me va a dar títulos, me va a dar situaciones de papeles, pero no me va a dar el conocimiento de Dios. Entonces entenderás temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora entiendo por qué Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es el leer la Biblia, no es el leerla nada más,
es el oír la palabra de Dios. La fe no viene por el leer, sino por el oír de la palabra de Dios. Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Pero yo no conozco humanamente quien tenga la rectitud, pero sí conozco que Jesús es el camino. Y cuando camino en Jesús, camino rectamente. Y entonces Él me encuentra y me pone un escudo. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de los que somos llamados, de los que somos elegidos, de los que hemos sido predestinados. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, permite que la sabiduría entre a tu corazón. Clama la inteligencia. Señor, tú eres la sabiduría, tú eres la inteligencia. Cuando entre en mi corazón y la ciencia me fuere grata a mi alma, la discreción me guardará y me preservará la inteligencia. Me quedo con esto que el apóstol Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de Dios, una fe igualmente preciosa como la de los apóstoles. Vamos a un corte y regresamos.